El pasado lunes 21 de enero, en el municipio de Las Margaritas, en el estado de Chiapas, mismo lugar que en 1994 el EZLN ocupó como base de operaciones, el gobierno federal anunció el inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa que busca impactar a 7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema en 400 municipios de los 2.200 que integran a este país. Estamos en Ángulo Crítico. En esta ocasión vamos a conversar con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. También tendremos las voces de académicos y especialistas y con ellos vamos a conversar a propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Se puede acabar con el hambre de un país en 6 años? Esto es Ángulo Crítico. Acompáñanos. Este es Metlatónoc, municipio de la montaña de Guerrero. En lengua náhua, su nombre significa en el pequeño metate. 77% de su población, en su mayoría indígenas mixtecos y tlapanecos, vive en pobreza extrema y su rostro refleja los rasgos típicos del México que vive entre carencias. A ver, vamos a leer todos lo que dice hasta arriba. En este municipio rodeado de montañas que dificultan la comunicación con otras regiones, 9 de cada 10 no tienen acceso a servicios básicos como agua o drenaje y 60% vive en carencia alimentaria, según indicadores de Coneval para 2010. La vida en la montaña sobrecoge. Son municipios que difícilmente van a poder salir adelante por las condiciones en las que están. La montaña de Guerrero, por ejemplo. La montaña de Guerrero pues tiene una dispersión, un aislamiento, tiene muy baja capacidad de producción de alimentos. Metlatónoc ocupa el 10º lugar entre los 15 municipios con mayor población en extrema pobreza. Aunque en los últimos 2 años las viviendas con energía eléctrica pasaron de 33 a 88% y las casas con pisos de tierra se redujeron a la mitad, aquí no hay más forma de sustentarse que cultivar maíz para el autoconsumo. Con un campo que produce poco, el acceso a una dieta variada es casi imposible y se refleja en la salud de los habitantes. Hace 15 días vinieron los doctores, les dijo que revisara a la niña para ver qué enfermedad es, pero los doctores le contestaron que ellos no venía a eso y no venía a revisar los niños. Dependiente del campo, Metlatónoc es un ejemplo del círculo vicioso de la pobreza y el hambre. A la baja producción hay que sumar la falta de empleo y, naturalmente, de un salario. Requerimos un ingreso constante que nos dé un nivel de vida adecuado, que por supuesto va a veces más allá que las coberturas básicas. Necesitamos empleo de calidad, y ese es uno de los factores que más nos ha fallado en el país. Con los programas sociales de los últimos sexenios, Metlatónoc ha aumentado ligeramente sus posiciones en los indicadores de desarrollo y bienestar. Sin embargo, la ONU equipara su situación con la de países del África subsahariana, como Zambia. Secretaria Robles, ¿se puede abatir la pobreza en un sexenio? Yo creo que abatir la pobreza en un sexenio es muy difícil y nadie está proponiendo eso ni nos hemos comprometido a eso. ¿Y el hambre? Lo que sí podemos es abatir esta desnutrición. Lo que sí podemos hacer es lograr que estos mexicanos puedan comer 3 veces al día. Lo que sí podemos es avanzar en incrementar la producción de alimentos en nuestro país. Lo que sí podemos hacer es disminuir el desperdicio, porque de acuerdo a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, todos los días se desperdician toneladas de alimentos con los que podríamos alimentar a poblaciones enteras. Y entonces si disminuimos ese desperdicio y lo canalizamos hacia las poblaciones que requieren este alimento, vamos a estar trabajando. Entonces son objetivos que en un sexenio tenemos que conseguir. ¿De qué manera está definida el hambre en esta cruzada nacional contra el hambre y de qué forma también se acerca o se aleja de los criterios universales, ya sea por la ONU, por la FAO o por la UNESCO? Bueno, lo que hemos definido tomando en cuenta criterios muy técnicos, muy objetivos de
tanto del INEGI como del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es aquellas personas que no comen 3 veces al día, que sería lo elemental, a lo que tenemos derecho todos los mexicanos y las mexicanas, que no comen en cantidad y en calidad suficiente. Porque no solamente estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la nutrición, que también es muy importante. Y entonces esta carencia alimentaria, esta incapacidad de ejercer plenamente este derecho a la alimentación, es como nosotros lo establecemos como hambre. Y yo he tratado de utilizar este término en un sentido más amplio, ¿no? Hambre no solamente de comida, hambre de vivir en condiciones de dignidad, hambre de un alimento espiritual que tiene que ver con la cultura y con la identidad, hambre porque son mexicanos y mexicanas que no pueden ejercer los derechos sociales y los derechos humanos que consagran nuestra Constitución. $8,000 mexicanos mueren al año por desnutrición, prácticamente 1 cada hora. Sin importar si es en el campo o en la ciudad, la pobreza alimentaria alcanza a 21 millones de mexicanos. Tiburcio Montoya es uno de ellos. Pues aquí comemos 2 veces al día, uno en la mañana y en la tarde, a las 8 o de 8 a 9 y de 5 o 6 de la tarde. Es todo lo que puede comer uno. Tiburcio, como casi la 1/4 parte de los mexicanos, vive periodos de hambre crónica. Este concepto está definido como la ingesta prolongada de alimentos que aportan menos de los requerimientos mínimos de energía, según el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Las consecuencias: la pérdida de capacidades para el trabajo o el aprendizaje, la propensión a enfermedades, pero por encima de todo, la desnutrición. Tenemos todavía unos datos preocupantes para México con casi 14% de desnutrición infantil para menores de 5 años. ¿Por qué Tiburcio y millones de mexicanos más tienen hambre? La mala distribución de alimentos y el desperdicio de 4 millones de toneladas, además de la crisis financiera y la creciente demanda de comida por el aumento de la clase media en Asia, explican la situación. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una señora muy pobre que llega a una tienda y pide 8 sopas Maruchan para llevarle a su familia, pero en el campo se las venden a 9 pesos. Entonces eran 72 pesos que sacó de un pañuelo y se llevó 9 vasos de sopa Maruchan para ir a nutrir seguramente a sus hijos y a toda su familia. En México, el hambre se mide a partir de un concepto ligeramente diferente: la inseguridad alimentaria. Es decir, si una persona se ha saltado una comida al día, si ha tenido que vender sus herramientas de trabajo para comer, o peor aún, si en todo un día no ha probado alimento. Además, el Coneval se aproxima a la pobreza bajo un enfoque de carencias, entre ellas educación, servicios básicos en las viviendas, seguridad social y, por supuesto, la carencia alimentaria. Y Coneval, como una innovación mundial, hace una medición compleja, introduciendo el enfoque de derechos humanos en la medición de la pobreza. Sexenio con sexenio, México ve surgir programas sociales. Más allá de los enfoques, lo cierto es que entre 2007 y 2012, el presupuesto para ellos pasó de 27 a 24 millones. A la reducción en lo asignado se suma la falta de empleos y también el uso de estas estrategias con fines electorales y la visión meramente asistencial. La manera de evitar el clientelismo en la política social, que se convierta en te doy un favor a cambio de tu fidelidad y tu voto permanente, es a través de los derechos. Cuando los programas están fundamentados en derechos, no se manipula a la población. Sin embargo, hay quien considera que el asistencialismo debe estar presente en las estrategias del gobierno. La asistencia social es parte de la política social. Hay grupos poblacionales que no tienen los recursos, ni tienen la edad muchas veces, o las capacidades físicas
para resolver sus problemas por sí mismos. Hablemos de los niños, hablemos de los adultos mayores, hablemos de poblaciones que han estado en pobreza extrema por muchos siglos. En lo que sí coinciden los expertos es en que la única forma probada en el mundo para abatir la pobreza y el hambre es a partir de una visión integral que acompañe alternativas de empleo, más y mejor ingreso y el impulso del crecimiento económico.